Snapdragon 888 es uno de los procesadores más populares de los últimos años. Sin embargo, de los teléfonos bajo el dominio de Snapdragon 888, ha habido muchas críticas sobre el problema de sobrecalentamiento. El Xiaomi Mi 11 es uno de los primeros dispositivos alimentados por un procesador Snapdragon 888. Hoy vamos a compartir cómo solucionar los problemas comunes de Snapdragon 888 con un caso de reparación Mi 11. Pulse el botón de encendido y el teléfono no se enciende. Enchufe el cable de alimentación y el teléfono sigue muerto. El siguiente paso es sacar la placa base para realizar más pruebas. Vuelva a colocar el teléfono en la almohadilla térmica a 90 grados centígrados durante 2 minutos. Inserte una tarjeta de plástico y deslícela. Aplique un poco de alcohol para facilitar la separación. Al separar la tapa trasera, retire las tapas de blindaje de la cámara y de la placa base. Desconecte los cables flexibles y retire la placa base. Separe el módulo de la cámara trasera. Conecta la placa base a una fuente de corriente continua y solicita el arranque con unas pinzas. La corriente de arranque salta entre unos 100 mA y 200 mA. Según el salto de corriente en nuestra experiencia, los dispositivos alimentados por Snapdragon 888 tienden a tener problemas como falta de alimentación, Wi-Fi, sonido, etc., debido a la pseudosoldadura de la CPU. La solución general de reparación es volver a soldar la CPU. Para quitar la CPU, primero tenemos que cortar un hueco. Quitar el adhesivo con pistola de aire caliente a 300 grados centígrados y flujo de aire 80. A continuación, calentar la memoria RAM con pistola de aire caliente a 380 grados Celsius y flujo de aire 120. Mientras se calienta, intente levantar la RAM con una pala. Usted puede quitar la RAM una vez que se afloja. Sigue calentando para sacar la CPU. Luego aplicamos un poco de pasta de soldar de temperatura media a las almohadillas de unión. Neutralizar la temperatura de los pads de unión con soldador a 380 grados centígrados. Limpiar el estaño de los pads de unión con mecha de soldadura. Elimine el adhesivo de relleno con una pistola de aire caliente a 300 oC. Limpie las almohadillas de unión con limpiador de PCB. Utilice el mismo método para limpiar el estaño y el adhesivo de la CPU. Durante la limpieza, se borrarán algunos condensadores. Tenga en cuenta que se trata de condensadores de filtro y no influyen en el uso del teléfono. Limpie el estaño y el adhesivo de la RAM con una trenza de soldadora. Elimine el adhesivo residual con pistola de aire caliente a 300 grados centígrados. Vuelva a montar la CPU. Aplique pasta de soldadura a temperatura media. Calentar con pistola de aire caliente para formar las bolas de soldadura. A continuación, vuelva a montar la RAM. El siguiente paso es soldar la CPU. Aplicar un poco de fundente en pasta. Alinear la CPU. Soldar la CPU con pistola de aire caliente a 350 grados centígrados y flujo de aire 100. Toque suavemente la CPU con unas pinzas. Si la CPU vuelve a su posición, la CPU está bien soldada. A continuación soldamos la RAM. Limpiar con limpiador de PCB. Después de que la placa base se enfríe, conectar la placa base con la alimentación de corriente continua y activar el arranque con pinzas. El salto de corriente se normaliza. Luego volvemos a colocar el módulo de la cámara en la placa base. Aplicar pasta térmica a la CPU. Instalamos la placa base.
el teléfono se enciende y las demás funciones funcionan bien.